Buenas noches. Padre Santo que estás en los cielos y que también estás aquí con nosotros por medio de tu Espíritu Santo, te ruego humildemente que yo, que soy un mortal más, pero por tu gracia soy tu hijo, no el mejor, pero tu hijo por tu gracia. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu, y te ruego que en este momento podamos ser alimentados espiritualmente por ti. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar de algo que es algo desagradable. No nos gusta este tema. Hoy vamos a ver, no sé si ya apareció, ahí está, la declaración de Job sobre la muerte y la fe. Como dije antes, hoy hablaremos de un tema desagradable, pero la sabiduría nos recomienda que veamos este tema porque es muy importante. Entonces vemos, empezando, Eclesiastés 7:2 nos dice, por eso les mencioné la sabiduría: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Así que hablar de la muerte pues es desagradable, pero también es sabio, porque la palabra de Dios lo enseña. Basaré todo el mensaje en unas cuantas palabras de un siervo de Dios que quisiera que se nos grabaran porque todos lo necesitaremos en algún momento. Estaremos reflexionando en una declaración muy importante que hizo Job en medio de una prueba inesperada e inexplicable para él. Él dijo en Job 13:15, inciso A: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Por eso el título del mensaje es la declaración de Job sobre la muerte y la fe. Job no se explicaba el porqué de aquella terrible prueba, y nosotros tampoco nos la hubiésemos explicado si hubiéramos vivido en aquellos tiempos. En aquel tiempo no se había escrito el libro de Job. Ahora tenemos una explicación, pero entonces no había. Muchos eruditos estudiosos de la Biblia creen que el libro de Job fue escrito antes de Génesis. Job no sabía nada de Cristo y nunca leyó el libro que lleva su nombre, es decir, que no conocía el final de su historia. Nosotros tampoco conocemos el final de nuestra historia, pero al menos conocemos la historia de Job y sobre todo conocemos el Evangelio, y ya le hemos entregado nuestra vida y alma al Señor Jesucristo. El temor de la muerte es bueno cuando impide el pecado de suicidio, pero es malo cuando impide confesar a Cristo. Cuando por miedo no queremos confesar a Cristo, eso sí es pecado. Aunque nos amenacen de muerte, nosotros debemos predicar el Evangelio. Además, perturba y agobia al moribundo que debería vivir sus últimas horas calmado y sereno. Así deberíamos de morir. Aflige y deprime al que está sano
solamente porque piensa en cómo serán sus últimos momentos en este mundo. Estamos saludables, no tenemos ninguna enfermedad que nos vaya a matar pronto. Claro que nuestra vida no la tenemos comprada y en cualquier momento nos podemos ir, pero muchos dicen, toca madera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la palabra muerte, ¿no? Entonces, aflige y deprime al que está sano, solamente porque piensa en cómo serán sus últimos momentos. Ya ni quiero pensar, ¿no? Esto dice la gente. Este temor es una aflicción de la carne que debe evitarse. Debemos buscar la gracia para deshacernos de esa aflicción, para que no tengamos la tristeza del mundo que produce muerte. Los que todavía no han recibido a Cristo tienen razón de preocuparse. Pero quienes tenemos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, ya no tenemos que preocuparnos. El Señor sabe cómo va a ser nuestra vida, cuándo va a ser nuestro último día, pero nosotros vivamos el día de hoy. Si el Señor nos quiere llevar, debemos estar por eso. Debemos leer la Biblia, debemos orar, debemos venir al culto, debemos hacer todo lo que nos ayuda para estar bien alimentados, ¿no? Bien nutridos. Este temor de la muerte es muy deshonroso para Dios. Parecería que puedes confiar en Él cuando hay buen tiempo, pero no durante las tormentas. Cuando los que somos cristianos miramos las cosas desde la perspectiva de Dios, todo cambia, porque por la gracia del Señor nos ha concedido conocer el pensamiento de Cristo. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, este cambio de entendimiento hace que ya no veamos la muerte como la ven los inconversos, sino como la ven los hijos de Dios, los que tienen la esperanza que el Señor Jesucristo vino a traer. Entonces, la primera parte que vamos a ver es que la declaración de Job fue una determinación, porque en Job 13:15, inciso A, él dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Eso era una declaración y eso era una determinación. Él así lo había decidido. Estaba así, decidido. Ese es mi pensamiento sobre la muerte. Y eso es lo que debemos decir cada cristiano. No debemos tener miedo a la muerte. Obviamente tampoco lo vamos a buscar, ¿no? Pero no debemos tener miedo. Es algo natural. Así como nacimos, pues, otra vez nos vamos a ir. Es como si estuviéramos en una ciudad y después nos vamos a ir a otra ciudad más bonita. Eso hay que pensarlo. Definitivamente es más bonita esa ciudad a donde vamos a ir. Entonces, la determinación es un acto de la voluntad. O sea, nadie puede determinar por cada uno de nosotros. Por otras cosas podrán hacerlo, pero en cuanto a esto, de temer o no temer a la muerte, eso es entre nosotros y Dios. Y nadie nos lo puede impedir. Así que debemos estar determinados. Creer como Job. He aquí, aunque él me matare,
en Él esperaré. Entonces, a cada momento tenemos que tomar decisiones, queramos hacerlo o no. Constantemente tenemos que decidir esto o esto. Hay que tomar decisiones. Desde que despertamos hemos de tomar decisiones de muchas cosas que no hemos decidido o determinado. Con más razón, si no tenemos una agenda, es cuando más nos pasa esto. Las cosas que nunca hacemos porque no decidimos hacerlas. Por ejemplo, leer la Biblia. Sabemos que es bueno, pero no nos hemos puesto un horario, no hemos planeado nada, tampoco hemos planeado nada para orar o para hacer un devocional o visitar a un pariente o llamarle a un amigo. Siempre digo, un día de estos, igual un día de estos nos vamos a morir y no hicimos nada. Es necesario determinarnos, decidirnos por lo que vamos a hacer. Hay cosas que son fáciles de decidir o determinar, pero hay otras que son muy difíciles. Para tener una vida santa, uno tiene que tomar decisiones de no pecar desde mucho antes que llegue la tentación. Hay que estar preparado por una decisión. Decir, orar, pedirle a Dios que nos fortalezca para que cuando venga esa tentación estemos bien preparados. Entonces, para tener una vida santa, uno tiene que tomar decisiones. Ahora, las pruebas se convierten en tentaciones, porque cuando viene una prueba, a veces para salir de esa prueba, caemos en una tentación. Las pruebas que se convierten en tentaciones, hay pruebas que se convierten en tentaciones, y Job estaba en una prueba grandísima. Porque como que el diablo lo estaba empujando para que maldiga a Dios. Eso quería que hiciera, porque le iba mal. Y entonces es como para que el diablo lo estuvo tentando para que maldiga a Dios. Había perdido todos sus bienes, sus hijos, sus siervos, su salud. Solo le quedaba su esposa, que por cierto no era buena esposa. Solo eso le dejaron. Más bien eso se lo dejaron como un problema también. Es un problema más, eso no se lo quitó. ¿Por qué no se lo quitó? Porque eso no era bendición, era una prueba, era una tentación de maldecir a Dios. Pero no lo hizo. Había perdido todos sus bienes, sus hijos, sus siervos, su salud. Y su misma esposa le había dicho, maldice a Dios y muérete. Pues ahí estaba el diablo, ¿no? Pues eso es lo que el diablo quería, y eso es lo que le aconsejaba a su esposa. ¿Qué clase de esposa es esa? ¿No? Sus amigos parecían sus enemigos con todo lo que le decían, porque hablaban con él, conversaban con él, pero es que confiesa tu pecado, hiciste algo, por eso te está pasando todo esto. O sea, para tener amigos así, mejor enemigos, ¿no? Porque son terribles. Y Dios había guardado silencio ante sus plegarias como si no existieran. Él oraba, y Dios no le contestaba, no respondía. Ya solamente le faltaba morir, y eso no pasaba. Él deseaba ya morir, pero tampoco eso se le concedía. Entonces, él tomó una sabia determinación. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Así que, Señor, mátame si quieres, pero no reniego de ti. Eso es tremendo. Eso es tremendo. A veces a uno le está yendo mal y ya está uno a punto de blasfemar.
En segundo lugar, veamos que la declaración de Job glorificó a Dios y lo tranquilizó a él, a Job. Esa declaración que hizo lo glorificó a Dios, pero a Job lo tranquilizó. Esas palabras que dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y se puso a esperar a ver qué iba a pasar, pero ya había decidido lo que iba a hacer. En realidad, Job ya estaba cansado de no entender lo que le estaba sucediendo, porque él, pues ya la Biblia dice que pues era una persona que no cometía pecados. Obviamente, pues como cualquier persona era un pecador, pero entre los pecadores era digamos que un grado de pecador tal vez tenía, pero estaba como que no cometía pecado, porque ayudaba a los pobres, le pagaba a los trabajadores y era justo en todo lo que hacía, cumplía con sus promesas, todo hacía bien. Entonces, pero ya sabemos cómo comienza el libro, ¿verdad? Que el diablo empieza a decir: no es cierto, no es fiel, no, hazle algo para que veas que va a blasfemar, ¿no? Y entonces así empezó la prueba. Así que a veces también nosotros de repente, si somos fieles a Dios, no quiere decir que no seamos fieles. Debemos ser fieles, porque eso es lo que Dios quiere. Pero muchas veces a los que somos fieles, el diablo nos anda acusando porque Él es acusador. Y cuando cometemos algún error, Él va a acusar. ¿Ya viste qué hizo? ¿Ya viste qué pensó? ¿Ya viste qué dijo? Ya, no como el santo, ¿no? Y entonces está ahí pidiendo que nos pongan pruebas, ¿no? Sin embargo, muchas veces el Señor lo hace no para complacerlo, ni para que se asegure que es cierto. Él nos conoce 100%, pero a veces lo hace, lo deja. Pero Él no nos va a soltar, porque el control lo tiene Dios, nada más. Entonces, a veces nos viene alguna prueba, y entonces, pero ¿qué? ¿Por qué hice mal? ¿Por qué? No, es que no es un castigo, es una prueba de parte de Dios, que nos pasan a veces cosas que nos dan, no lo vemos así, pero así lo debemos ver. Esas cosas desagradables que de pronto nos suceden a nosotros, cosas así, debemos tomarlas como una oportunidad de glorificar a Dios. No lo debemos tomar en cuenta como algo que nada más así se asomó, o que Dios nos abandonó. No, al contrario. Hay que pensar, porque así es, que Dios nos está dando una oportunidad. ¿Qué es una prueba? Es una oportunidad para ver cómo vamos a responder a esa prueba. Pero no tanto para que Dios lo sepa, porque Dios ya lo sabe. Más bien es para que nosotros lo veamos. Si nosotros nos damos cuenta que a la primera nos rajamos, estamos mal. ¿Quién lo supo en ese momento? ¿Dios? No, nosotros. Nos dimos cuenta que pensábamos que éramos fieles a Dios y, por cierto, no fue tanto así. Tenemos que arrepentirnos entonces y darle gracias a Dios incluso por la prueba. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a santificarnos y a glorificarlo más a Él. Es difícil, pero hay que hacerlo, y para la gloria del Señor. Entonces, lo que Job no sabía es que aunque Dios tenía un magnífico concepto de él, no hay justo ni a uno, porque tal vez Job
en algún momento se había sentido así, porque también esa tentación viene. Tú te portas bien, tú mereces más, o sea, eso te va diciendo el diablo, ¿no? Como que busca la manera de que pequemos, pero para que se le quitara eso, si es que lo tenían, pues él tal vez nos recordaba que no hay justo ni a uno, no hay justo ni a uno. Así que por buena gente que sea, y cualquiera de nosotros, por cualquier cosa que nosotros digamos, yo soy mejor que este, mejor que este, mejor que este, ya desde que hagamos eso ya está mal. Pero si lo seguimos haciendo y nos comparamos con los demás, ya caímos en una trampa. Porque Dios es soberano, Él puede hacer lo que quiera. Y hay que darle gracias a Dios de todas maneras, porque es el Señor. Sin embargo, la decisión de esperar confiando en Dios y no renegar de Él dejaba en vergüenza a Satanás y glorificaba a Dios. Porque Job no estaba desconfiando de Dios. Él seguía siendo fiel a Dios. Le pasó una cosa, daba gloria a Dios. Le pasa otra, le da gloria a Dios. Pasan muchas cosas y el diablo está detrás de él. Todavía vas a adorar a Dios. Todavía. Sí, voy a adorar a Dios. Y por eso dijo esto. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Pero aunque me mate, yo voy a seguir adorando. Esa es la fe que Dios espera de nosotros, no menos. Que pase lo que pase, nosotros adoremos a Dios y seamos fieles a Dios. No desanimarnos. Tengo que reconocer que a veces, por la edad que Dios me ha concedido, pues por lógica, veo que cada día y cada año me acerca al final de mis días y alabo a Dios por la vida y todas las bendiciones que me ha dado. Pero no dejo de preocuparme un poco por todas las implicaciones. Sin embargo, cuando recuerdo que el mundo ha girado sin mí por miles de años, me tranquilizo. O sea, si yo no voy a, no por mí el mundo gira, sí van a cambiar muchas cosas, pero pues pastores hay muchos, ¿sí? Y hay muchas personas todavía se van a quedar aquí, entonces no soy tan importante, así que el Señor sabrá qué va a hacer. Entonces, el Salmo 90 me regresa a mi lugar cuando dice: Señor, tú has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, ¿qué va a pasar si yo fallezco? No se va a acabar el mundo. No, el mundo va a seguir y Dios está allá. No es sabio vivir la vida sin incluir la muerte como parte de ella. Parte de la vida es la muerte. Igual que el nacimiento. Nacimos, pero también morimos. Entonces, debemos ver la muerte desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo ve Dios la muerte? En Salmos 116:15 se ve este mensaje. Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Salmos 116:15. Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. O sea que Dios no se deleita con que nos muramos.
Y también dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso dijo Cristo. Y también dice en 1 Corintios 54 al 57, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Se está burlando de la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice Pablo. Él está hablando de su cuerpo, que se va a morir. Entonces, pero, ¿qué va a pasar después? Él se burla también del sepulcro. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que sí vamos a morir, pero también vamos a resucitar para la gloria de Dios. Debemos determinar entonces lo mismo que Job. Debemos decir cada uno, como dijo Job: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. En tercer lugar, vamos a ver la declaración de Job. Esa declaración que hizo evidente su fe y su decisión. La Biblia sigue diciendo en Santiago 2:22, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero Job mostró paciencia ejemplar. He aquí, dice Santiago 5:11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Porque todos los que hemos leído a Job, vemos que hermoso terminó la historia hermosamente, ¿verdad? Por eso aquí Santiago en 5:11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Si somos hijos de Dios, si somos cristianos, si ya recibimos a Cristo en nuestro corazón y ya nos convertimos y estamos aquí en la tierra sufriendo enfermedades, dolores o lo que sea, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y esto no va a ser para siempre. Que estemos sufriendo aquí en la tierra no es para siempre. En cambio, ir con Cristo a la gloria de Dios, eso sí es eterno. Así que más vale estar allá que estar aquí. Pero nadie tiene derecho de irse antes de tiempo, hasta que el Señor diga. Es cierto que está más bonito allá, pero hay que esperar nuestro turno. Entonces, nuestro texto dice: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Nuestra fe en Cristo debe dejarnos totalmente tranquilos, como para ver la muerte solamente como parte de la vida. Como que muerte parte de la vida, no puede ser. Es que es parte de la vida. En primer lugar, Cristo quita de nosotros el pecado, que es el aguijón de la muerte. O sea que cuando morimos, quita de nosotros el pecado, que es el aguijón de la muerte. Entonces, morir perdonados, aceptos en el amado,
no es morir realmente, sino solo partir de este mundo al Padre. No, realmente no, para nosotros no es morir, solo es cambiar de lugar, donde estamos en un lado y ahora vamos a ir a otro mejor. Pero cuando el pecado es perdonado y sabemos que ha sido perdonado, según Romanos 8:16, y tenemos perfecta paz con Dios, podemos incluso anhelar que venga ese último anochecer de nuestra vida para desvestirnos de este cuerpo y dormir en Jesús. Pero repito, nadie lo vaya a hacer a prueba, hay que esperar el turno. Es lindo trasladarnos al cielo, pero no depende de nosotros. Esa decisión la toma Dios, porque mientras estemos aquí estamos para servir. Tenemos que ayudar a alguien, hay cosas que hacer. Vamos hasta que Él diga, bueno, ya, vamos. Entonces sí, démosle gracias cuando llegue ese momento. Pero cuando el pecado es perdonado, no hay problema. Entonces, asegurémonos de estar arraigados y cimentados en Jesús. O sea, analicémonos bien. Realmente tenemos, digámoslo así, tenemos las señales o los síntomas de ser hijo de Dios. Amamos a Dios. Nos duele pecar, porque si pecamos y no nos duele, entonces estamos muertos. Porque los vivos en Cristo les duele pecar. Es cierto que a veces pecan, pero se arrepienten y lloran por el pecado. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios no lloran por su pecado, no se arrepienten, no les duele, fácilmente lo vuelven a hacer. Cuando mucho, lo único que les duele es en lo material, de lo que haya perdido materialmente, tiempo, dinero, salud, cualquier cosa, pero espiritualmente no sienten arrepentimiento. Entonces la Biblia está diciendo aquí en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y esos son los que se arrepienten de sus pecados. Entendamos y creamos que Él nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Mirando a Jesús de esta manera, el temor de la muerte no hallará cabida en nosotros, porque el Señor nos ama, porque el Señor fue a preparar un lugar para nosotros y lo dice en la Biblia. Pero hemos de entregar nuestro corazón completamente a Él. Él comprende que no podemos ser perfectos, pero sabe cuando alguien cree en Él y llora cuando peca. Además, Cristo nos ha librado del temor de la muerte, cambiando el propio carácter de la misma muerte. Ustedes y yo sabemos que Él dijo a Marta, la hermana de Lázaro, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11:26. Para los inconversos, no convertidos a Cristo, la muerte es el castigo por sus pecados y mueren para soportar ese castigo. Para los convertidos a Cristo, la muerte es solamente un desplazamiento de este estado llamado tiempo a un estado más elevado. Es romper la cáscara que ahora nos aprisiona. Es levar el ancla que nos detiene en la costa. Es abrir la jaula para volar más allá de las nubes. Eso es, la muerte nos libera para que podamos remontarnos por los aires hasta el tercer cielo
donde veremos el rostro de nuestro amado Salvador. La muerte para el creyente no es una ejecución, es su liberación y su admisión a la gloria de Dios. El creyente que está ausente para su cuerpo está presente para el Señor. Así que, hermanos, nadie se vaya a suicidar. Tiene que esperar el momento cuando Dios lo llame. Lo digo de verdad, porque algunos buscan como que para librarse se quitan la vida. No hagan eso. Arrepiéntanse, oren, pídanle perdón a Dios, pero no se quiten la vida, sino que ustedes vayan a Dios, y el Señor va a cambiar todas las cosas. Si no lo creen, hagan la prueba, oren a Dios, y Dios va a orar, y ustedes se van a gozar, igual que nos gozamos los que ya entregamos nuestra vida a Él. No es que no suframos aquí en la vida, sufrimos como todos, pero tenemos una esperanza. Cristo va a regresar, y si Él no regresa, nosotros nos vamos a ir, pero Él sí va a regresar. Aunque nosotros ya nos hayamos ido y Él no haya regresado, va a regresar de todos modos, y a los muertos va a resucitar, y a los que todavía estén vivos los va a transformar para que puedan entrar al cielo. Porque Dios es todopoderoso y lo que promete siempre lo cumple. En conclusión, la declaración de Job sobre la muerte y la fe. La declaración de Job fue una determinación, una decisión. La declaración de Job glorificó a Dios y a él mismo, a Job, lo tranquilizó. Y en tercer lugar, la declaración de Job hizo evidente su fe y decisión. Debemos determinar y declarar lo mismo que Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y esperar tranquilos el llamado de nuestro Padre a las mansiones celestes. Que Dios les bendiga.